¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos en Cristo? Bienvenidos a este video número 12 de la serie El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. En el capítulo pasado estudiamos los hechos de la ocasión del bautismo de Jesús. Pudimos ver bastante sobre la creencia de Elena de White con respecto a la divinidad, con respecto a Dios el Padre, a Jesús como Hijo de Dios y también con respecto al Espíritu Santo. Fue un tremendo capítulo que yo siempre aconsejo que lo puedan leer completo, que no se queden solamente con mis comentarios en el video, sino que lo puedan leer porque no se desaprovecha ninguna palabra. Y un poco este capítulo número 12 es una continuación del directa, ¿no es cierto?, de lo que sucedió en el bautismo. Y la verdad es que también es tremendo. Hoy me costó bastante elegir qué subrayar y qué no, pero les aseguro que no pude dejar nada fuera. La idea es no dejar nada fuera de lo que la mensajera del Señor habla con respecto a la doctrina de Dios. Vamos directamente entonces a la lectura de las citas subrayadas. Ni bien Jesús terminó esa escena del bautismo, donde recibe esos rayos de gloria que descendieron directamente del Padre y que la Biblia llama Espíritu Santo, Jesús se va al desierto para poder ayunar durante 40 días, ¿no? Dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Las palabras de Marcos son aún más significativas. Él dice, y luego el Espíritu le impele al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado de Satanás y estaba con las fieras y no comió cosa en aquellos días. Vemos entonces cómo ahora Elena de White vuelve a hablar del Espíritu Santo mencionándolo como Espíritu Santo o Espíritu, después de haber dicho que ella vio rayos de la gloria de Dios. Pero fíjense que en ningún momento utiliza la expresión Dios Espíritu Santo. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Entonces vemos que el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, los rayos de gloria, la sustancia divina de Dios, llevan a Jesús al desierto. Vemos que para Elena de White estos rayos de la gloria, este Espíritu Santo, esta sustancia divina, tienen una personalidad, porque dice que llevan a Jesús, impelen a Jesús. Entonces acá también queda descartada esa otra idea que tienen muchos de que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Eso es tan malo y tan tremendo como los que le agregan una identidad que no tiene. Entonces nosotros vamos a tratar de dar en la tecla, ¿no es cierto?, de lo que es la verdad y de lo que la mensajera del Señor quiere decir. Sigue diciendo más adelante, dice, desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Un poder que Jesús tuvo, rayos de la gloria de Dios, que los hombres también tienen. Vayamos guardando estos detalles.
Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. ¿Qué nos dijo Elena con respecto a la posición de Cristo? Que era el segundo en autoridad después del gran legislador. Y Satanás conocía bien esta posición de Cristo. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y de aprensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. ¿Cuál es ese tal amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Satanás no podía creer, no podía entender cómo el Hijo de Dios, el que era el segundo en autoridad después del Padre, había venido como un ser humano. No lo entendía, su cabeza egoísta no podía comprenderlo. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. ¿Y qué vio Satanás? Lo mismo que vio Elena White. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo, rayos de la gloria de Dios. Y me recuerdo otra vez a Hebreos 1, que Jesús es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Entonces Satanás vio la gloria de Dios descender directamente del Padre sobre su Hijo. Y oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Fíjense que otra vez volvemos a prescindir de esa idea de que hay un Dios Espíritu Santo en ocasión del bautismo. Sí es el Espíritu Santo, pero no es ese tal Dios Espíritu Santo que creen muchos que conforman un Dios trino. Este Espíritu Santo son rayos de la gloria de Dios. Y acá se nos dice que el Padre mismo es el que habló. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. Debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron ¿contra quién? Contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Sabía que el Hijo de Dios, si era vencido, todo el plan de redención se acababa. Entonces sucedió algo que no sucede con ninguno de nosotros. A vos que estás escuchando y a mí, somos tan pero tan fáciles para Satanás que nos envía al ángel de menos rango y con eso nos vence. Pero sabía que con Jesús, con ese carácter perfecto que él tenía, por ese amor por el Padre y esa vocación de servir y agradar al Padre que tenía, sabía que él mismo tenía que atacar a Cristo. Y acá resalté en gris porque quizás no tiene que ver con la doctrina de Dios, pero sí tiene que ver con una doctrina muy, pero muy importante, que es la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué naturaleza tenía el Cristo humano cuando vino? Una doctrina también pisoteada por el adventismo moderno en la década de 1950. Y nos dice la sierva de Dios, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. O sea, Adán era perfecto, había sido creado perfecto. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. No tenía ninguna herencia, no tenía ningún pecado acariciado que se había transformado en una bestia como lo tenemos nosotros. Adán era perfecto. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró al desierto para luchar con Satanás. Esa doctrina
terrible que entra en el adventismo en la década de 1950 con ese libro perverso llamado Question on Doctrine o Cuestiones de Doctrina, que enseñan que Jesús tuvo la misma naturaleza que Adán antes de caer, es totalmente echada por tierra por la sierva de Dios, que nos dicen que Jesús no estaba en la misma situación de Adán. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró al desierto. Durante 4000 años la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí esas flaquezas de la humanidad, degenerada por 4000 años. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. No tomando la naturaleza de Adán, sino tomando la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Regradada por 4000 años. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. O sea, creen que Cristo no podía ser vencido. En tal caso, no podría haberse hallado en la posición de Adán, porque Adán sí podía ser vencido. Si bien era perfecto, podía ser vencido. Entonces Cristo no podría haber obtenido la victoria que Adán perdió, que dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Uy, esta palabra, déjenme subrayarla. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrerlo. ¿Y por qué lo pongo en turquesa? Esta palabra es clave. Socorrernos. Cristo es el que nos socorre. No sé por qué me viene a la mente la palabra consolador. Socorro, consuelo, todo medio parecido, pero no quiero decir más nada para que no se me alarmen, pero vamos a tenerlo en cuenta. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. E incluso, como vimos, Él lo soportó por 10 porque era el mismo Satanás quien lo atacaba, y a nosotros nos ataca el ángel malvado más debilucho de todos y nos gana con el dedo meñique. Entonces, toda esa falacia de que Jesús no podía vencer, de que Jesús pasó cosas que nosotros no, que a nosotros nos va peor, es todo una gran mentira. Así como por haber complacido el apetito, Adán, así como por haber complacido el apetito, Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. O sea que tuvo la misma prueba, Cristo, que es llamado el segundo Adán, que ese primer Adán, pero en diferente condición. Adán en perfección y Cristo con 4000 años de debilidad encima. Adán cayó por el apetito, Cristo debía sobreponerse. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo, y presten atención a esto: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está: no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál fue el método con el cual Satanás quiso tentar a Cristo? Si eres hijo de Dios. Fíjense que el conflicto más grande del universo se lleva a cabo con la discusión de si Jesús es hijo de Dios. Satanás sabía perfectamente que Jesús era hijo de Dios, pero lo quería hacer dudar porque vimos que Jesús no había venido con esa mente del cielo que él tenía en el cielo. Jesús se dio cuenta estudiando las Escrituras que él era el Hijo de Dios. Y Satanás lo quería hacer dudar de eso.
así como hace dudar a todo el mundo cristiano de que Jesús en verdad es hijo de Dios. Pero Jesús respondió a la tentación con un escrito está. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Otra vez la sierva del Señor nos genera esta especie de problema usando de forma intercambiable Espíritu Santo, Espíritu de Dios, con rayos de la gloria de Dios o la gloria del Padre. Recuerdan que al principio del capítulo había dicho que el Espíritu fue el que impelió a Cristo a ir al desierto. Ahora nos dice que fue al desierto rodeado por la gloria del Padre. La imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria. No me voy a cansar de relacionarlo. Pero dice que la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Madre mía, madre mía. Yo creo que esto que pasó Cristo no lo toca pasarlo a ninguno de nosotros. Yo creo que no nos toca. Nosotros tenemos a Cristo todo el tiempo. Él nos prometió que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto que le tocó a Cristo pasar solo, sin la gloria que se apartó de él, es algo tremendo, peleando mano a mano con Satanás. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos cuando Satanás se le apareció repentinamente. Señalando las piedras que estaban esparcidas por el desierto y que tenían la apariencia de panes, el tentador dijo: «Si eres hijo de Dios». ¿Sos hijo de Dios? ¿Es Jesús hijo de Dios? Bueno, hace que estas piedras se conviertan en pan. Aunque se presentó como ángel de luz, delataba su carácter estas primeras palabras: si eres hijo de Dios. Satanás tiene un problema muy grande con el Hijo de Dios. Se la agarra con la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Se pone loco cuando alguien encuentra la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. Atacó a Jesús haciéndolo dudar de si era verdaderamente hijo de Dios. En estas palabras, se insinuaba desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. Jesús no podía dudar, como hombre, de que él en realidad era el Hijo divino de Dios. Si eres el Hijo de Dios, las palabras repercuten con amargura en su mente. ¿En la mente de quién? De Satanás. Odia la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios. La odia, se vuelve loco, es lo que más odia en el mundo. En el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su Hijo? ¿Verdaderamente sos hijo de Dios y te abandona acá sin comida, sin nada? ¿Habría de tratar Dios así a su propio Hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras, sin alimento, sin compañía, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso que su Hijo estuviese en tal estado. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder aliviándote a ti mismo de este hambre apremiante. Ordena que estas piedras sean transformadas en pan. Las palabras del cielo: «Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento», resonaban todavía en los oídos de Satanás. ¡Qué fastidio que le daba! ¡Qué odio que le daba que Dios haya dicho al mundo: «Este es mi Hijo»! Lo odia ese testimonio. Si hoy ustedes declaran: «Creo que Jesús es el Hijo de Dios», Satanás los va a odiar, les va a hacer la vida imposible. Pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de este testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Él había venido para vivir como hombre entre los hombres, y esta palabra declaraba, ¿qué palabra? «Este es mi Hijo amado en quien me complazco». Esta palabra declaraba su relación con el cielo. ¿Cuál era la relación con el cielo? El divino Hijo de Dios. Es Hijo de Dios. Era el propósito de Satanás hacerle dudar de esa palabra. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Entonces, ¿de qué se trata el conflicto?
de entender que Jesús es el Hijo de Dios. Vencería a Jesús si él dudaba. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación. Cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez en el conflicto, Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales. Entonces, ¿desde cuándo Jesús es Hijo de Dios? Por lo menos no desde su encarnación, porque dice que ya cuando era el general de los ángeles y se peleó con Satanás en el cielo, ya era Hijo de Dios. Y Satanás, el caudillo de la rebelión del cielo, fue echado afuera. Ahora su condición está aparentemente invertida y Satanás se aprovecha de su supuesta ventaja. Uno de los ángeles más poderosos dijo: ha sido desterrado del cielo. El aspecto de Jesús indica que él es aquel ángel caído, abandonado de Dios y de los hombres. Imagínense, estaba demacrado después de 40 días sin comer. Un ser divino podría sostener su pretensión realizando un milagro. O sea, Satanás quería que Cristo dudara de su propia divinidad, de que era el Hijo de Dios. Él le quería hacer creer que si Jesús era divino, tenía que hacer un milagro. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Un acto tal de poder creador, insistía el tentador, sería evidencia concluyente de su divinidad. Pondría término a la controversia. Quería hacerle pisar el palito porque si Cristo hubiese obrado un milagro en su favor, Satanás podría decir que entonces Dios es injusto porque el ser humano no puede guardar la ley y que el Hijo de Dios tuvo que usar el poder divino para poder vencer. Entonces Jesús no podía caer en esa tentación. No sin lucha pudo Jesús escuchar en silencio al supremo engañador, pero el Hijo de Dios no había de probar su divinidad a Satanás ni explicar la razón de su humillación. Accediendo a las exigencias del rebelde, no podía ganar nada para beneficio del hombre ni para gloria de Dios. Si Cristo hubiese obrado de acuerdo con la sugestión del enemigo, Satanás habría dicho aún: muéstrame una señal para que creas que es el Hijo de Dios. La evidencia habría sido inútil para quebrantar el poder de la rebelión en su corazón, y Cristo no había de ejercer el poder divino para su propio beneficio. No sirve absolutamente de nada demostrarle a Satanás nada. Satanás ya sabe todo, no hay que demostrarle nada, no hay que entrar en diálogo con Satanás. Escrito está, punto y aparte, punto final. Y creo que queda una cita más, si mal no me equivoco, así es, y está en este color que me encanta, porque ustedes saben de qué tema habla, que es del Espíritu Santo. Cita las palabras de Jesús, dice: viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él, en Jesús, nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Rayos de la gloria de Dios, Espíritu Santo, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. La humanidad de Cristo unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. Rayos de la gloria de Dios, el resplandor de su gloria, el Espíritu Santo en él. Así también podemos hacer nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, rayos de la gloria de Dios en nosotros, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia en nosotros. Él vino, Jesús vino, para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo.
O sea que Cristo tiene una humanidad y tiene una divinidad, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. ¿De qué tenemos que estar asidos? De la divinidad de Cristo, rayos de la gloria de Dios, resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, asidos de la divinidad de Cristo, color turquesa, Espíritu Santo. Ténganlo en cuenta, guarden todas estas citas de color turquesa. Por hoy esto es más que suficiente. Esta fue la última cita del capítulo y pese a quien le pese, le guste al que le guste, en estos capítulos hay doctrina pura, hermanos. Acá está la creencia que tenía Elena de White con respecto a la doctrina de Dios. Para ella no existe ningún tal Dios Espíritu Santo, no existe un tal Dios Hijo, y nos habla tanto de la humanidad de Cristo como de la divinidad de Cristo. Nos dice que el Espíritu Santo son esos rayos de la gloria de Dios, y la Biblia nos dice que esos rayos de la gloria de Dios son Cristo mismo, ¿sí? Cuando nos dice que Cristo es el resplandor de su gloria, es la parte más que ilumina más de su gloria, que es la imagen misma de su sustancia. Nos está diciendo que la divinidad de Cristo es el Espíritu Santo, que la divinidad de Cristo estuvo con él, enviada por Dios el Padre, ministrada directamente por Dios el Padre, así como también puede estar con nosotros. Nosotros debemos asirnos, tomarnos de la divinidad de Cristo, ¿sí? Esta verdad, ¿sí?, de esta doble personalidad de Cristo, de su personalidad divina y de su personalidad humana, van a estar presentes en todo este libro. No se queden con esto como conclusión. Lean el capítulo completo y sigan esta serie, porque así como esta información vamos a encontrar muchísima, muchísima. Más adelante yo les aseguro que todo va a encajar como si fuese un Tetris perfecto, un rompecabezas perfecto del que no sobresale ninguna pieza. Va a estar todo en su perfecto orden. Pero tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que nos quite ese velo del cual habla 2 Corintios 3, 15, 16 y 17, que hablan de que aun cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre sus ojos, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Que ese velo no tape nuestra vista espiritual, que Dios pueda quitarnos ese velo, que podamos ver a Cristo, que podamos asirnos de su Santo Espíritu, de su divinidad, para poder vencer en el mismo o de la misma forma en la que Él venció las tentaciones en el desierto. Que podamos también vencer esa duda que Satanás quiso poner en Cristo de si verdaderamente era el Hijo de Dios, que también nosotros podamos vencerla y que podamos aceptar de una vez por todas que Cristo de verdad es el divino Hijo unigénito y primogénito del Dios del universo. Amén, y que Dios bendiga a cada uno de ustedes y hasta la próxima.